¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Les saluda Eduardo Sagona y les doy la bienvenida a nombre de Senda Escuela de Montañismo a esta primera charla, este primer seminario que vamos a tener el día de hoy, que es parte de un ciclo de contenidos también vinculados al montañismo, que nos va a ayudar a enriquecer nuestro conocimiento y nuestro entendimiento sobre todo lo que pasa en el mundo de la montaña, con el fin y en aras de mejorar nuestro rendimiento, de cuidar nuestra salud sobre todo y nuestra seguridad. A nuestro amigo Carlos Pineda Beyer. Él es guía de alta montaña certificado por la Asociación Venezolana de Instructores y Guías de Alta Montaña de dicho país. Es aspirante a guía de montaña de la Asociación de Guías de Montaña y Trekking de Bolivia, sí, que también pertenece a la UIAGM. También actualmente está llevando la carrera de guía oficial de alta montaña en el Centro de Estudios de Alta Montaña, aquí en el Perú, en Ancash, sí. Y él tiene ya más de 35 años de experiencia como montañista y escalador. Y también ya ha guiado muchísimo a nivel mundial, no solamente en América, sino también en Europa y en África. ¿Sí? Entonces tiene bastante experiencia en ese tema de guiado y algo muy interesante que es vinculado justamente a la parte deportiva que a nosotros nos interesa muchísimo, que él también dentro de las expediciones que ha realizado ha entrado a la lista de los Pioles de Oro por la apertura de nuevas vías en los nevados Sichinca y Ranrapalca. Esto que ocurrió en el año 2014. Entonces también dentro de su legado y su historial deportivo, también tiene esta denominación y para quienes son de montaña, los Pioles de Oro es como los Oscar en las películas, ¿no? Hay que realizar actividades de gran nivel para poder ingresar como ni siquiera como nominación a los Pioles de Oro. Entonces Carlos tiene esta nominación también en la Piola de Oro, además de ser organizador de múltiples expediciones a la Concagua desde el año 2013, ¿no? Como tour leader. ¿Qué tal? Como buenas noches con todos. Perfecto, ahí Eh, está Carlos, ¿cómo estás? un placer compartir con todos acá por este medio y relatarles un poquito de la experiencia que he tenido en montaña. La idea es más o menos compartir un poco del conocimiento que he adquirido en mis años de montañista, deportivamente y organizando expediciones. Principalmente vamos a hablar del tema de aclimatación a grandes alturas y las enfermedades que se pueden presentar producto de la altura y cómo prevenir estas enfermedades principalmente. Es importante que sepan que el- básicamente estamos viendo información que ha recolectado organizaciones internacionales como MEDEX, que es un grupo de médicos de Inglaterra que se encargan de recolectar información sobre las enfermedades de altura y cómo prevenir. También he visto algunas publicaciones científicas sobre el uso del pulsioxímetro, que es una herramienta bastante conocida hoy en día, en especial después de la pandemia, que se usaron bastante los pulsoxímetros. Y información sobre las tablas que utilizan los investigadores y médicos a nivel internacional para determinar si una persona puede estar iniciando enfermedades de altura o no. Vamos a iniciar con conceptos bien básicos, ¿no? Entonces, lo primero de lo que vamos a hablar es qué es altitud. Entonces, la altitud, como muestra ahí la imagen de la presentación, se mide desde el nivel del mar. Y básicamente, pues la medida que hay desde el nivel del mar hasta un lugar determinado en la Tierra. Para los efectos de nuestro interés, ese lugar determinado en la Tierra viene siendo los campamentos donde pernoctamos, o las cumbres a donde subimos, o el sendero por el que estamos transitando en la montaña. Esta altitud se mide en metros sobre el nivel del mar o en pies sobre el nivel del mar. Son las dos medidas más comunes que se utilizan. Para nosotros es metros sobre el nivel del mar. Eh, Igualmente, aparte de este concepto básico de la altitud, tenemos otro concepto importante que es la presión atmosférica. Y vamos a ver que la presión atmosférica es inversamente proporcional a la altitud. Esto significa que en la medida que nosotros ganamos mayor altitud, la presión atmosférica va descendiendo. Y esto es importante porque la presión atmosférica viene dada producto del peso de las capas
atmosféricas o del aire que tenemos encima de nosotros. Entonces, en la medida en que nosotros subimos de altura, hay menor cantidad de peso de aire comprimiendo todos los gases que nos rodean a nosotros y nosotros a la vez estamos recibiendo menor presión de todo el ambiente que nos rodea. Estos dos conceptos, altitud y presión atmosférica, son bien importantes porque principalmente es lo que va a originar todos los temas de los que vamos a conversar hoy en día, ¿no? Si puedes pasar la diapositiva, Edward, por favor. Ok. Hay determinados lugares del mundo donde están las mayores altitudes. En este bosquejo se muestra un poquito. Como pueden ver, básicamente todo lo que es el oeste del continente americano, tanto Sudamérica como Norteamérica, algunas partes de África, de Europa, de Asia y también en Antártica, ¿no? En esos lugares están ubicadas las mayores altitudes que tenemos en el planeta. Pasamos la diapositiva. De acuerdo a estas altitudes, hay una definición más o menos general de cómo se va a llamar a estos lugares, ¿no? Y luego vamos a andar un poquito más en esto. Entre los 0 y los 1000 metros, se considera que estamos cerca del nivel del mar. O sea, el nivel del mar es una altura promedio del mar, aproximado, ¿no? Está tomada de acuerdo a la marea baja y a la marea alta, y de ahí se empieza a medir. Ese es nuestro punto cero. Entre los 2000 y 3000 metros ya consideramos que estamos en altitud. Consideramos que estamos en altitud porque van a ocurrir ciertos cambios en el medio ambiente, en particular en cuanto a la presión de los gases que nos rodean, del aire, que va a empezar a ejercer algunos cambios en nuestro cuerpo, a nivel fisiológico, a nivel interno en nuestro cuerpo. Luego, a partir de los 3000 a los 5000 metros, se considera que estamos a gran altitud. Y bueno, ahí vemos las cimas de algunas montañas emblemáticas, como por ejemplo el Mont Blanc, que está entre Francia e Italia, que tiene 4807 metros. Esta es la cumbre más alta de lo que serían a rasgos de división política el continente europeo. Igualmente, un poco por encima de los 5000 metros tenemos el Elbrus, que es una de las llamadas 7 cumbres. El Elbrus es considerada la cumbre más alta de Europa, está a 5642 y está en Rusia, y es considerado que es la frontera geológica entre Asia y Europa. Y bueno, a partir de los 6000 metros en adelante consideramos que estamos en altitud extrema. Y luego tenemos arriba de los 8000 metros lo que se llama la zona de la muerte. Y esto es porque la vida a esa altura es básicamente imposible. O sea, podemos transitar en esos espacios por una corta duración de tiempo, pero no podemos permanecer ahí. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, como les hablaba anteriormente, nosotros medimos la altitud desde el nivel del mar, que tomamos como 0 metros sobre el nivel del mar, y la distancia que hay entre esa altitud y el punto que vamos a medir es lo que nos va a determinar a qué altitud estamos. Esto hoy en día se realiza básicamente con instrumentos de geolocalización, lo que llamamos los GPS, y como les expliqué anteriormente, a mayor altura, menor presión. Es decir, que la presión atmosférica es inversamente proporcional a la altura. Y hay algo bien interesante que ocurre a medida que va bajando la presión. Ocurren distintas cosas interesantes en la montaña a medida que nosotros ganamos altitud. Una de ellas es que cada 1000 metros la temperatura va descendiendo. La temperatura promedio baja alrededor de unos 6 grados centígrados por cada 1000 metros que nosotros ganamos en altura. Otra de ellas es que con la disminución de la presión atmosférica y no solamente afecta a nuestro cuerpo, afecta a todas las situaciones que están ocurriendo alrededor. Algo bien particular, y que era algo que se utilizaba en la antigüedad para medir la altura a la que se encontraba alguien, de acuerdo a la presión atmosférica, es el tiempo que tarda en hervir el agua.
Y lo que sucede es que el agua hierve a menor temperatura a la medida que nosotros ascendemos de altura, y esto es producto del cambio de presión atmosférica. Y el último efecto interesante es que en la medida en que nosotros subimos de altitud, las moléculas que están en el aire alrededor de nosotros, que tenemos moléculas de oxígeno, anhídrido carbónico, de hidrógeno, de argón, de los distintos gases que contienen el aire que nos rodean, estas moléculas se empiezan a separar entre sí, porque el peso del aire es cada vez menor, y esto hace que las moléculas que están comprimidas por el peso de todo el aire, en la medida en que subimos, tienen menos peso y se empiezan a separar entre sí, se expande el aire. Entonces, cuando se expande el aire, el primer fenómeno importante para nosotros es que las moléculas de oxígeno cada vez están más distantes entre sí. Y esto nos obliga a que necesitemos tomar mayor cantidad de aire para obtener la misma cantidad de oxígeno que obtenemos a menores alturas. ¿Podemos pasar la diapositiva? Aquí vemos una tablita en la que ilustra algo de las cosas que estábamos comentando, ¿no? Ahí tenemos a la izquierda, estamos viendo la altura en metros sobre el nivel del mar. Luego vemos lo que sería la temperatura promedio y vemos cómo va disminuyendo a la medida que ganamos altura. Y tenemos también la presión atmosférica. La presión atmosférica se mide en miligramos de mercurio también. Es otra forma de medir. El mercurio, en la medida en que subimos altura, se empieza a descomprimir y también ocupa mayor volumen, y esto nos indica que está bajando la presión atmosférica. Entonces tenemos como el valor tradicional al nivel del mar, o sea, 0 metros sobre el nivel del mar, es 760 milímetros de mercurio. Y en esta tabla podemos ver cómo a medida que vamos ganando altura, esa presión atmosférica va disminuyendo su valor. Pasa a 675 cuando estamos a 1000, 590 cuando estamos a 2000, y así va descendiendo, y ya cuando estamos alrededor de los 5000 metros es 409. Esto indica que va disminuyendo esa presión atmosférica y que por cada bocanada de aire que tomamos, estamos adquiriendo menor cantidad de oxígeno porque el oxígeno está más separado dentro de ese volumen de aire que estamos tomando. Siguiente diapositiva, por favor. Otro fenómeno importante es que la presión atmosférica, que es la que nos va a afectar directamente a nosotros, sí tiene una relación con la altitud, con los metros sobre el nivel del mar, pero además hay otros factores que afectan esta presión atmosférica. Y uno de ellos es el que podemos ver en esta imagen. La troposfera, que es la primera capa de aire que está sobre el planeta, del espacio de aire, porque después vienen otras capas más, tiene distintos grosores. Hacia los polos, el grosor es la mitad del grosor de esta capa que hay en la línea ecuatorial. Y esto afecta la presión atmosférica también. Entonces, no solo es la altura, sino el grosor de esa capa, porque mientras más gruesa sea la capa, hay mayor peso de aire, y a mayor peso de aire, la presión atmosférica es mayor y nosotros nos cuesta menos obtener esa cantidad de oxígeno que necesitamos. En cambio, en los polos, como la capa es más delgada, hay menos peso y la presión atmosférica disminuye a mayor velocidad a medida que nosotros ganamos altura. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aparte de la densidad de las capas atmosféricas, también hay otros fenómenos que afectan lo que va a ser la presión atmosférica. Cuando tenemos un día soleado, la presión atmosférica desciende. Esto significa que aumenta la presión atmosférica si el día está soleado y despejado. Por el contrario, cuando tenemos un día nublado, con mal clima, con lluvia o con nevadas, la presión atmosférica desciende. Entonces, en ese momento, la presión atmosférica en la altura en la que nos encontramos también baja y nos cuesta un poco más obtener esa cantidad de oxígeno. Entonces, hay 3 factores que afectan a la presión atmosférica y que por ende nos van a afectar a nosotros porque nos van a obligar a respirar mayor cantidad de veces para obtener la cantidad de oxígeno que nosotros requerimos. Uno de ellos es la altitud, el otro de ellos es nuestra posición en la Tierra, porque como acabamos de ver en la gráfica anterior, en algunos lugares del planeta tenemos mayor cantidad de aire encima de nosotros que en otros lugares. Y el tercero es
cómo es la situación del tiempo climático. Si está soleado, hay mayor presión atmosférica, y si está nublado, hay menor presión atmosférica. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Todo esto nos obliga a realizar ciertas acciones para que nosotros podamos estar de manera saludable a la altitud en la que queremos transitar. La aclimatación, como indica aquí en la diapositiva, es un proceso mediante el cual el organismo internamente, que es fisiológicamente los cambios químicos que ocurren dentro de nuestro cuerpo, se van transformando y adaptando hasta que nos podemos estar tranquilamente y de manera saludable en el medio ambiente a una determinada altitud. En el caso específico de la altitud, nosotros empezamos a sentir fisiológicamente dentro de nuestro cuerpo, aunque no nos percatemos, empezamos a sentir los efectos de la altura por encima de los 2.500 a 3.000 metros de altura. Esto varía porque, aparte de los cambios de presión atmosférica dados por los factores que vimos anteriormente, que son altitud, posición en el planeta y el estado del tiempo climático, también cada persona, cada individuo tiene una forma distinta de percibir o de ser afectado por el cambio de presión atmosférica. Algunas personas tienen más facilidades naturales de adaptarse a la altura o empiezan a sentir los efectos de la altura a mayor altura que otras personas que son mucho más sensibles y que empiezan a sentir los efectos a menores altitudes. Esa sensibilidad viene dada de manera genética aparentemente porque los estudios todavía no logran comprobar por qué ocurren esas diferencias entre personas. Inclusive puede ser que haya una persona que está en muy buenas condiciones físicas y otra que no está en tan buenas condiciones físicas, y el que está en mejores condiciones físicas puede ser más sensible a la altura. Entonces, en apariencia, es algo genético probablemente, pero todavía la ciencia no ha logrado determinar con exactitud por qué algunas personas son más sensibles que otras. Y lo ideal es que arriba de los 2.000 a 2.500 a 3.000 metros de altura, nosotros empecemos a hacer incrementos graduales de 300 a 500 metros sobre el nivel del mar por día. Esto es una regla bien general. Está definida, los 300 metros de ascenso por día están definidos en base a las personas que son más sensibles. Igual los 500 metros es una media que ha determinado la medicina general basado en todos los individuos con los que se han realizado test. Sin embargo, algunas veces necesitamos, por cuestiones de logística o del terreno, realizar ascensos o incrementos de altura mayores a estos 300 o 500 metros. Pero lo ideal es que se ascienda a esta altura y se duerma en ese lugar. Al dormir en ese lugar, descansamos, le damos tiempo al cuerpo para hacer todos los ajustes internos que necesita hacer fisiológicamente para ir aclimatándose. Algunos de estos ajustes son, por ejemplo, aumento de los glóbulos rojos en el torrente sanguíneo. O sea, en nuestra sangre empieza a aparecer mayor cantidad de glóbulos rojos, que son los encargados de transportar el oxígeno para llevarlo a todos los lugares donde el cuerpo lo requiere. Otro de los cambios que ocurre es que cada vez inicialmente nosotros de manera consciente necesitamos acelerar un poco nuestro ritmo respiratorio natural, y con el tiempo ese ritmo se va haciendo inconsciente. Empezamos a respirar más rápido sin nosotros tener que forzar nuestra respiración natural. Y así van a ir ocurriendo otros cambios como el pH de la sangre y otras cosas más complicadas a nivel científico, ¿no? Pero básicamente necesitamos irle dando ese tiempo al cuerpo. En el caso de que tenemos que ascender más de 300 o 500 metros sobre el nivel del mar para ir a dormir a algún lugar, lo ideal es que nos tomemos mayor cantidad de días de descanso entre cada uno de estos incrementos de altitud. O sea, si no puedo subir de 500 en 500 metros sobre el nivel del mar cada día, que sería lo ideal durmiendo, y tenemos que subir 800, 700 metros, entonces en vez de tomarnos un día de descanso en esa altura, pues tenemos la opción de tomarnos 2 días de descanso en esa altura. Sin embargo, les voy a dar otros tips acerca de cómo ustedes pueden percibir o medir, basado en mi experiencia y en la experiencia que he tenido con todas las personas con que he ido a la montaña,
¿Cómo pueden medir ustedes si están tomando el tiempo de descanso adecuado para hacer el proceso de aclimatación necesario sin necesidad de llegar a perjudicar nuestra salud o ponernos en riesgo? Eh, Aparte de esta regla de ir haciendo incrementos continuos día a día e ir durmiendo a distintas altitudes, una parte bien importante es que cada uno de estos días que nosotros vamos a ganar estas altitudes, no realicemos grandes esfuerzos y, muy importante, no nos agotemos. Es decir, tenemos que realizar estas actividades bien tranquilos, pausadamente, yendo a un ritmo que no nos exige físicamente, que no nos hace acelerar mucho la respiración. Tenemos que sentirnos cómodos. Eh, la mayoría de las adaptaciones que hace el cuerpo internamente dependen de nuestro sistema inmune. Y nuestro sistema inmune necesita un montón de energía para poder realizar esos ajustes. Entonces, mientras más ahorramos en el gasto energético, lo que va a ser caminando o subiendo a estas alturas, mientras más le ahorremos esfuerzo al cuerpo y menos calorías gastemos en movernos hasta ese lugar, mayor va a ser la cantidad de energía y de calorías que va a tener nuestro sistema inmune para ir realizando todos estos ajustes que necesita hacer el cuerpo internamente. Entonces, aparte de hacer incrementos graduales en altura e ir durmiendo gradualmente a mayor altura, es importante que ahorremos la mayor cantidad de energía posible y no nos agotemos. Y esto se puede hacer de dos maneras. Uno es, nos podemos mover súper lento y caminar bien despacio, pero ese despacio o súper lento va a ser relativo a la segunda, que es nuestra condición física. Si nosotros estamos en un buen estado físico, movernos nos cuesta menos y gastamos muchas menos calorías, menos energía en realizar ese movimiento. Entonces es importante además estar en buenas condiciones físicas, ya que eso va a evitar que hagamos grandes esfuerzos y nos agotemos trasladándonos de un punto a otro en la montaña o a los sitios donde vamos a ir a acampar. El tercer punto importante para que el cuerpo pueda producir esta actuación a la altura es beber suficiente cantidad de líquido. He buscado un montón de información y he leído muchísimos libros y publicaciones científicas al respecto, ¿no? La mayoría te dice solamente tienes que estar bien hidratado, beber suficientes líquidos y no te dan una medida exacta. Yo he ido haciendo pruebas conmigo, mis compañeros y las personas que nos acompañan a la montaña, y más o menos sacamos una regla de que por cada 1000 metros de ascenso tenía, durante el proceso de aclimatación, no para siempre, ¿no? Pero durante el proceso de aclimatación, cada 1000 metros de ascenso debíamos incrementar en la ingesta de líquidos o beber líquidos en 1 litro de agua. Entonces, por ejemplo, si yo estoy a 3000 metros por primera vez, vengo del mar y estoy aclimatándome, la medida ideal para estar lo suficientemente hidratado para este proceso de aclimatación sería tomar 3 litros. Si estoy a 4000, 4 litros. Si estoy a 5000, 5 litros. Pasa algo bien interesante con esto. Algunas personas van a decir, uy, pero eso es un montón de líquido. No solamente vamos a contar el agua o el Gatorade o la bebida energizante que nos estamos tomando. Tenemos que contar la sopa, tenemos que tomar el café o el té todo lo que ingiramos de líquido cuenta dentro de esa medida. Y lo segundo es que en la medida que nosotros vamos a mayor altitud, como les expliqué anteriormente, uno de los cambios que hay en nuestro cuerpo es que aceleramos nuestra respiración para obtener la misma cantidad de oxígeno que obteníamos a menor altura. Y cuando aceleramos la respiración, en el momento en que nosotros botamos aire, estamos perdiendo agua. Y la respiración es el medio mediante el cual perdemos mayor cantidad de agua. No es el sudor, no son ningún otro mecanismo. O sea, la mayor cantidad de agua no se va en la orina ni en el sudor, se va en la respiración. Cada vez que botamos aire, estamos botando agua por nuestra boca o por la nariz. Entonces, a mayor altura, necesitamos respirar mayor cantidad de veces para obtener el mismo oxígeno y por lo tanto estamos perdiendo mayor cantidad de líquido. Y de ahí fue que empezamos nosotros a calcular, bueno, cuánta agua deberíamos tomar, y utilizando esta regla de cada 1000 metros 1 litro, nos ha funcionado perfectamente
Luego, con las otras herramientas que le voy a dar, también pueden medir cómo va ese proceso de aclimatación, ¿no? Nuevamente. Y por último, es importante ingerir alimentos de fácil y rápida digestión. Nuevamente, esto es solo durante el proceso de aclimatación. Una vez que estamos aclimatados a una altura, podemos consumir otro tipo de alimentos. Pero mientras nos estamos aclimatando, mientras nos estamos moviendo hacia una altura mayor o estamos el primer día a una determinada altura, lo ideal es comer carbohidratos simples, que son azúcares básicamente, o sea, cosas que muy rápidamente pasan de lo que es nuestro estómago a lo que va a ser entregar la energía a nivel de la sangre para llevarla a todo nuestro cuerpo. Eh, la razón principal es que nuestro sistema digestivo es una de las cosas que consume mayor oxígeno dentro de nuestro cuerpo. Entonces, una digestión prolongada implica un consumo largo de oxígeno mientras se está realizando esa digestión. Y mientras más fuerte tenga que ser el proceso digestivo para lo que estamos ingiriendo, mayor cantidad de oxígeno va a requerir por cada minuto que esté haciendo la digestión del cuerpo. Entonces, esos son básicamente los 4 factores mediante los cuales nosotros ayudamos a nuestro cuerpo a hacer una correcta aclimatación. Hacer incrementos graduales de altitud e ir durmiendo en cada uno de esos incrementos el tiempo necesario o permaneciendo a esa altura el tiempo necesario. Evitar hacer grandes esfuerzos de agotamiento para que nuestro cuerpo tenga mayor cantidad de energía, combustible para hacer esas adaptaciones que necesita ir haciendo internamente. Beber suficiente cantidad de líquido, porque si nos deshidratamos, obviamente vamos a estar en problemas con proveer energía y todo lo demás. Y más o menos la regla que la experiencia me ha dado es 1 litro por cada 1000 metros sobre el nivel del mar. E ingerir alimentos que sean de muy fácil y rápida digestión. Nuevamente, el tema de ingerir líquidos y de consumir alimentos es solamente durante el proceso de digestión, porque no podemos mantener una dieta y una cantidad de bebida de líquidos de este tipo durante prolongados estancias en la altura, ¿no? Llega un momento en que el cuerpo se ha adaptado y ha hecho una serie de cambios internos, ya no vamos a requerir la misma cantidad de líquidos y podemos consumir otro tipo de alimentos para mantener una dieta un poquito más balanceada. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hay un grupo de científicos a nivel mundial y de médicos que ha estado realizando una serie de cantidad de pruebas en campamento base del Everest, en expediciones en los Himalayas, en los Andes, en Norteamérica, en Europa, y se ha recogido mucha data y mucha información, y alrededor de la mitad de los años 90 se decidió realizar una tabla de puntaje con el objetivo del estudio científico sobre el mal agudo de montaña, para determinar cuando una persona está siendo afectada por el mal agudo de montaña. El mal agudo de montaña aparece cuando no realizamos todos los pasos anteriores de la manera correcta. Es decir, no estamos haciendo una buena aclimatación y empezamos a perjudicar nuestra salud. Nos empezamos a ver afectados por la altura. Y esto se llama mal agudo de montaña. Entonces, estos científicos y médicos se reunieron y crearon lo que se llama la tabla de Lake Louise. Lake Louise es el lago Louise que está en Canadá, y como se realizaron varias conferencias ahí sobre la altura, porque el lago está a altura, quisieron buscar una forma de cómo ellos medir cuando una persona empieza a entrar en este proceso de mal agudo de montaña, cuando se empieza a ver afectada la salud de la persona por estar en la altitud sin haber realizado la aclimatación apropiada, sin que su cuerpo pueda ajustarse a esa nueva altitud. En esta tabla, que es bien útil para todas las personas que realizan montaña, ellos recogieron un puntaje, ¿no? El puntaje empieza de 0 al 3 y tenemos los 4 síntomas principales. Anteriormente incluían 5 síntomas, pero en la última asamblea que tuvieron en el año 2016-2017, ellos decidieron descartar uno de los síntomas porque con todas las mediciones que han hecho, que son miles de voluntarios a nivel mundial y miles de expediciones testeadas con estas tablas,
han determinado que el quinto síntoma, que era cómo dormimos en la altura, no estaba directamente relacionado con los efectos de una mala aclimatación y cuando se produce el mal agudo de montaña. O en este caso, los 4 síntomas que quedaron fueron dolor de cabeza, estómago o intestinos, que es un poquito de lo que yo les hablaba del tema digestivo, de cuando consumimos alimentos y el cuerpo no tiene la suficiente cantidad de oxígeno para sostener esa digestión, el cansancio o fatiga que experimentamos y lo que sería el mareo, cuando empezamos a sentirnos como que, uy, algo no está muy bien aquí. Estos 4 síntomas son para determinar si estamos iniciando o estamos en las primeras etapas de lo que sería ver nuestra salud afectada por la altura. Principalmente estos síntomas se producen por hipoxia, que es la carencia de oxígeno. Y esto es porque de alguna manera hemos inhabilitado nuestro cuerpo para obtener la suficiente cantidad de oxígeno para operar de manera normal. Entonces, en cuanto al dolor de cabeza, no tenemos dolor de cabeza, sería el puntaje 0. Tenemos un leve dolor de cabeza, sería 1. Moderado dolor de cabeza, 2. Y severo, cuando hablo de severo, significa que no puedo ni abrir los ojos porque la luz me está matando y moverme hace que me palpite la cabeza. O sea, eso sería un dolor de cabeza severo. Y a cada uno de esos, en esta tarjeta, nosotros le asignamos entonces el puntaje de acuerdo a lo que estamos sintiendo. En el caso del estómago e intestino, el primer síntoma sería tengo buen apetito, puedo comer todo, tengo hambre, me provoca comer, es 0. Poco apetito, no como igual que cuando estoy a la altura que acostumbro vivir y puedo sentir de repente un poquito de náuseas cuando veo comida. Eso sería 1. Náusea moderada e incluso llegar a querer vomitar o hacer arcadas sería 2. Y vómito severo, ya estoy botándolo todo como que si me hubiese bebido un barril de cerveza la noche anterior, sería 3, ¿no? Ese sería vómito severo. Con el cansancio o fatiga, tenemos ningún cansancio, me siento perfectamente bien, eso sería un puntaje 0. Cansancio o fatiga leve, bueno, hice algo de actividad física llegando hasta este campamento y lo siento, pero no me cuesta seguir haciendo mis otras actividades, eso sería 1. Cansancio o fatiga moderada es, oye, siento los músculos ya, empiezo a percibir que hicimos algo de esfuerzo y creo que necesito descansar. Y cansancio severo es, me tiro dentro de la carpa o en el piso y no me puedo ni mover. Estoy liquidado. Y el cuarto síntoma serían mareos. En el caso de que no experimentas ningún mareo, sería 0. Mareos leves es algo así como que percibes como que no tienes un mareo realmente, pero lo que llamarían en inglés tener la cabeza ligera. Sientes como que no estás bien parado sobre tus pies. Luego, mareos moderados es cuando ya, me levanto, por ejemplo, del piso arriba y no me recupero tan rápido. Saben que a veces uno se levanta muy rápido y te medio mareas así, pero te recuperas al toque. En este caso, no. Eso sería como un mareo moderado. Y mareo severo es que no importa lo que estés haciendo, estás percibiendo y sintiendo mareo. Estos puntajes y estos síntomas del mal agudo de montaña, es importante además saber cuándo lo voy a medir, ¿no? Porque si yo acabo de llegar a una altura determinada, o sea, acabo de subir de los 3.000 a los 4.000 metros, es normal que sienta alguna de estas cosas con mayor intensidad. Entonces, el protocolo que han establecido los investigadores y los médicos es que cuando vayamos a llenar esta tarjeta, hayamos estado al menos 6 horas en la altura en donde vamos a realizar el llenado de esta tarjeta. O sea, tenemos que darle un poquito de tiempo al cuerpo para que haga el ajuste o el cuerpo te empieza a decir, no estoy haciendo el ajuste. Y en base al puntaje total, cuando se suman los puntajes de los 4 síntomas, es que los investigadores y los médicos deciden definir la persona tiene un mal agudo de montaña. Ahora les explico un poquito mejor esto. O sea, en teoría, si tienes al menos un punto
en dolor de cabeza, que sería un dolor de cabeza leve, que sería un punto, ¿no? Y con el restante llegas a sumar 3 o más puntos, los investigadores y los médicos consideran que la persona tiene mal agudo de montaña. Pero hay distintos niveles de mal agudo de montaña también. Entre 0 y 2 no se considera que hay mal agudo de montaña. Igualmente puedes llegar a 3 puntos, pero no tienes dolor de cabeza, tampoco se considera que hay mal agudo de montaña. Entonces, el mal agudo de montaña se considera que es cuando logras acumular 3 o más puntos. Entre 3 y 5 puntos se considera que el mal agudo de montaña es leve. Esto significa que la persona podría recuperarse tomándose el tiempo de descanso necesario y dejando que el cuerpo haga la adaptación, ingiriendo la cantidad de líquido necesaria y comiendo. No es lo ideal, porque lo ideal es que hagamos una aclimatación en donde no experimentemos llegar a estos 3 puntos en la tabla, o sea, que no estemos ni siquiera con ese mal agudo de montaña leve, que sería entre 3 y 5 puntos. De 6 a 9 puntos, tenemos lo que se llama un mal agudo de montaña moderado. Mal agudo de montaña moderado, hay que estar pendiente y atento, porque puede ser que el cuerpo logre recuperarse, como puede ser que el cuerpo se vaya con todo al hoyo y tengamos que bajar rápidamente de donde estemos o empezar a medicar. Y de 10 a 12 puntos es mal agudo de montaña severo. Algo importante que tenemos que conversar al respecto es que una vez que se inicia el proceso de mal agudo de montaña, puede ser que mejoremos, pero también puede ser que empeoremos. Entonces, de moderado a severo, mal agudo de montaña, lo más probable es que vaya a peor. Y como de la mitad de moderado hacia leve, puede ser que mejoremos. Pero no hay una medida exacta que nos diga cómo se va a comportar nuestro cuerpo y si vamos a tener la capacidad de recuperarnos y poder aclimatarnos o seguir nuestro proceso de aclimatación, o si nos vamos a empeorar. Entonces hay que estar muy atentos con estos síntomas. En especial, porque el mal agudo de montaña puede desencadenar 2 problemas que son muchísimo más graves y que nos pueden llevar a la muerte. Entonces, con esto tenemos que estar bien atentos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, este es uno de los primeros problemas que se puede desencadenar con un proceso de aclimatación mal llevado. El edema pulmonar de altura, que en inglés se llama HAPE, H-A-P-E, High Altitude Pulmonary Edema, es uno de los problemas que se presenta una vez que empezamos a experimentar el mal agudo de montaña. La mayoría de las personas que experimentan un edema pulmonar están usualmente hasta los 5.000, 5.500 metros. No se presenta muchas veces en altura, pero atención, nosotros podemos tener mal agudo de montaña y presentar al mismo tiempo edema pulmonar. Y también podemos tener edema cerebral, que les voy a explicar ahorita en un momento. Entonces, en el edema pulmonar, los principales síntomas, aparte de que seguro ya vamos a estar dentro de la tablita que vimos anteriormente, con un MAM o un mal agudo de montaña ya diagnosticado, aparte de esos síntomas que van a ser dolor de cabeza o mareo, fatiga o dificultad para comer y esas cosas, vamos a tener que la persona va a tener dificultad respiratoria. Cansancio, tos, cuando ya se empieza a poner seria la cosa, la persona tose de espuma y en la sangre, y hay sangre en esa espuma en la que está escupiendo la persona. O sea, estás literalmente botando trozos de pulmón por la boca. Es como que si fuera una tuberculosis. Y la persona se empieza a poner de color azulado, principalmente en los labios, en la lengua y las uñas. Lo ideal es que nunca llegue a pasarnos esto. O sea, si trabajamos de la manera adecuada, miren, yo tengo 35 años yendo a grandes altitudes a hacer montañas y en 35 años ni yo ni ninguno de mis acompañantes o compañeros ha tenido problemas de mal agudo de montaña moderado, severo y mucho menos edemas pulmonares o cerebrales. Eso significa que si hacemos las cosas bien, siguiendo las reglas, no va a pasar
o es muy difícil que pase alguna de estas cosas. Eh, Hay cosas que le podemos preguntar a las personas que nos acompañan o a nuestros compañeros si las personas han tenido algún ascenso reciente, o sea, si han estado recientemente en altitud. Muchas personas creen que la aclimatación a la altura se conserva durante mucho tiempo y en realidad las pruebas científicas han demostrado que lo máximo que dura nuestra aclimatación, o sea, empezamos a perder la aclimatación a más tardar a los 4 días. Algunas personas con 2 días ya empiezan a perder la aclimatación a la altura, pero a los 4 días es seguro que todo el mundo está perdiendo la aclimatación a la altura. Entonces es importante saber si la persona ha estado recientemente en altura, porque esto te puede ayudar para prevenir que no vaya a tener un edema pulmonar porque ya tienes cierta aclimatación. Si la persona se tarda mucho en recuperar el aliento tras hacer algún esfuerzo, si tiene falta de aire, aún estando sin moverse, eh, si está respirando mucho más rápido de lo que normalmente todas las demás personas respiran a esa altitud. Y incluso si nos ponemos en su espalda entre los omóplatos, entre los dos hombros, podemos escuchar como que si hubiera agua adentro. Escuchamos como burbujitas reventando, que se llaman crepitaciones. Esto es indicación de que se está empezando a acumular agua dentro del pulmón. El edema es simplemente una acumulación de agua, pero esa acumulación de agua está bloqueando la entrada de aire a nuestro cuerpo, porque está formando una capa de agua que impide que el oxígeno llegue a la sangre. Y al mismo tiempo, esa agua dentro del pulmón está deteriorando lo que serían los alvéolos, que es la capa interna de los pulmones, y eso es lo que sale cuando tose la persona. Están saliendo pedacitos de pulmón, literalmente, cuando tose esa sangre que está botando. Como les digo, lo mejor es prevenir, hacer las cosas bien desde el inicio, estar atentos a tener un buen protocolo de aclimatación para que el cuerpo haga los ajustes necesarios y no llegar a experimentar un mal agua de montaña y mucho menos un edema pulmonar. Eh, Algo más que he aprendido en el tiempo que llevo haciendo montaña y llevando grupos a la montaña es que si la persona realiza correctamente el protocolo de aclimatación a la altura de manera constante, le estás enseñando al cuerpo cómo ocurre ese proceso y el cuerpo aprende a realizarlo de una manera más eficiente cada vez que lo haces. Pero si lo haces de mala manera y estás con síntomas de mal agua de montaña y subes a la cumbre igual y te vas y te vienes, o si llegaste a tener algún edema pulmonar o algún edema cerebral, el cuerpo aprende la mala manera. Y entonces lo que le estás enseñando al cuerpo es cómo presentar todos estos síntomas de la manera más rápida posible, porque el cuerpo dice, ya, si me pongo malo, me van a bajar de la altura y me voy a mejorar. Yo no quiero estar aquí arriba, porque me voy a morir aquí. Entonces es importante hacer ese proceso de aclimatación de la manera correcta para que el cuerpo vaya aprendiendo a hacerlo de una manera más eficiente y mejor cada vez que vamos a la altura. De hecho, las personas que han tenido edemas pulmonares o edemas cerebrales son susceptibles a volverlo a tener. Entonces, lo mejor es evitar llegar a un punto de esto, ¿no? ¿Qué debemos hacer si vemos a una persona? Puede ser que no esté con nosotros, puede ser que no sea nuestro grupo, pero sí hay una persona con otro grupo y presenta estos síntomas. Lo importante de qué hacer en esta situación y qué le deben decir a las personas que acompañan a esta persona en esta situación es que esa persona no se debe quedar nunca sola, siempre tiene que estar acompañada. Y hay que descender de una. Cuando presenta síntomas de edema pulmonar, el descenso es la única salvación. No hay que esperar a más tarde o durmamos y bajamos mañana o vamos a esperar una horita a ver qué pasa. No, si ya tienes los síntomas de edema pulmonar, vamos para abajo en una. Hay que procurar que esa persona esté caliente y si se detienen por alguna razón o circunstancia en algún momento para descansar o recuperarse, también es importante que esa persona esté sentada, porque la posición vertical del torso de la persona va a ayudarle a respirar. Si
si la persona se acuesta, le va a costar mucho más respirar. Y luego vienen otras cosas como administrar oxígeno o tener una cámara hiperbárica portátil, que no muchas personas en muchas expediciones tienen estos recursos a la mano. Y vienen otras cosas como medicamentos, ¿no?, que se administran. En el caso del edema pulmonar está la nifedipina, está la cetosolamida, pero ojo con esto. Si uno no es un médico y no tienes una licencia para medicar a alguien, uno no puede estar dándole medicamentos a otra persona. Esto acarrea una cantidad de circunstancias legales y riesgos por falta de conocimiento que podríamos tener para administrar algún medicamento. La persona puede ser alérgica a estos medicamentos o puede tener una mala reacción y no sabemos cómo actuar. Entonces, los medicamentos es mejor para un personal que tiene el entrenamiento para esto, un médico o alguien que está entrenado para atender este tipo de emergencia. Entonces, el descenso es lo mejor que puede haber. De hecho, una persona que baje 500 metros, la mejoría es casi que instantánea, pero igual tiene que seguir descendiendo hasta el sitio donde pueda ir a un centro asistencial para que lo atiendan y resuelvan la emergencia del problema que se ha presentado. Porque no es magia tampoco que va a descender, se va a sentir bien, ya podemos volver a subir. No, tienen que ir a ver un médico, tienen que ir a un centro de asistencia. ¿Qué pasa si no realizamos estas acciones? Bueno, la respiración se va a parar, la persona se va a morir. De hecho, yo nunca he estado presente, pero he escuchado y leído sobre casos de personas que mueren muy rápido. En casos severos, la muerte puede llegar en 1 hora, inmediatamente después de detectar los primeros síntomas. Por eso es que hay que bajar inmediatamente, no más tarde, no mañana, no vamos a esperar 1 hora. Hay que hacerlo inmediatamente. Pasamos la diapositiva. La otra complicación que puede haber es lo que llamamos el edema cerebral. El edema cerebral de altura, ECA sería en español, y HACE en inglés, que es High Altitude Cerebral Edema, es la acumulación de líquido dentro del cráneo. Esto empieza a hacer presión en el cerebro y el deterioro también es bastante rápido y puede conllevar igualmente a la muerte. Nuevamente, la idea es que nunca lleguemos a un caso de estos y yo tampoco he estado presente ni me ha tocado ver a alguna persona con estos síntomas. Los primeros síntomas son un dolor de cabeza muy severo, que sería un grado 3 en la primera tablita que les mostré antes del mal agudo de montaña. De hecho, si ya tienen un dolor de cabeza severo, significa que ya tienen diagnosticado al menos un mal agudo de montaña, ¿no?, porque ya tienen 3 puntos y está presente el dolor de cabeza. Otro síntoma es la torpeza. La persona no coordina completamente bien y esto les voy a dar algunos tips de cómo probarlo también, pero la persona también empieza a tener como cambios de carácter, se puede poner agresivo, como puede tener algo de desidia. Algunas personas dicen, me voy a sacar la chaqueta porque siento calor, porque sus sentidos se empiezan a trastornar y empiezan a tener alucinaciones sensoriales. Ahí puede haber vómitos, puede haber visión alterada o borrosa, la persona va a estar confusa y su nivel de conciencia se reduce, su capacidad de toma de decisiones se ve bien comprometida. Como les digo, hay personas que pueden estar a 20 bajo cero y se quieren quitar la chaqueta, o para bajar más rápido se quieren lanzar por un precipicio o por una pendiente muy vertical. ¿Cómo podemos comprobar si una persona está empezando o sospechamos que la persona está empezando a tener un edema cerebral? Una de las cosas es tocarse la nariz con el índice y los ojos cerrados y repetir eso rápidamente. Si la persona empezamos a ver que no tiene una coordinación correcta, puede estar entrando en lo que son los síntomas de un edema cerebral. Es muy parecido a cuando una persona está muy bebida con alcohol. Entonces también andar en línea recta poniendo un talón delante de la punta del pie
y tratar de mantenerse caminando sobre una línea recta también va a ser difícil. Estar de pie con los brazos cruzados y los ojos cerrados, o en algunos sitios le decimos también, puedes hacer el 4 con los ojos cerrados, que es subir un talón a la rodilla de la otra pierna, estando parado y con los brazos cruzados y los ojos cerrados. O también se le puede pedir a la persona que intente hacer una operación matemática sencilla, como suma, resta, multiplicación, división. Es sorprendente porque la persona no va a tener la capacidad de resolver correctamente estas situaciones que le vamos a solicitar. El edema cerebral se puede presentar sin ningún antecedente previo y, ojo, es muy importante. Una vez que se presenta el mal agudo de montaña, por eso hay que estar muy atento a la primera tablita que yo les decía de los puntos, se puede presentar el edema cerebral y el edema pulmonar y pueden estar todos juntos al mismo tiempo. O sea, esto es una mezcla mortal. Por eso, nuevamente, lo mejor es tener un protocolo adecuado de aclimatación para no llegar a ninguno de estos problemas. ¿Qué hay que hacer si vemos una persona con síntomas de edema cerebral? Bueno, igual que en el edema pulmonar, no pueden dejar a esa persona sola en ningún momento, tienen que acompañarla constantemente, hay que descender inmediatamente, igualmente, no puedes esperar un rato o para mañana o vamos a descansar, no, bajar es la única solución sensata. Si tiene que sentarse, nuevamente posición vertical sentado, caliente, y luego de ahí en adelante los otros protocolos son administración de oxígeno, cámara hiperbárica o medicación, que como ya les dije anteriormente, si no son un personal médico entrenado, lo mejor es simple y llanamente bajar. Bajar es la única salvación. Las consecuencias de no actuar son la persona va a terminar siendo, primero, no va a ser capaz de seguir bajando por sus propios medios, la vamos a tener que ayudar. Va a perder el conocimiento, va a estar confuso, con somnolencia, su respiración va a bajar el ritmo respiratorio y finalmente la persona va a morir. Igual que en el edema pulmonar, apenas detectar los síntomas, la persona puede morir en menos de una hora. Así que, igual que en el edema pulmonar, es bajar. O sea, la única salvación es perder altura lo más rápido posible. Aquí tenemos en la presentación una lista de medicamentos que utilizan como guía los médicos de expediciones. A veces nos acompaña algún médico en las expediciones que organizamos o algún personal que tenga entrenamiento de Wilderness First Responder, que son personas entrenadas para resolver emergencias en ambientes agrestes naturales. Y esas personas saben cómo administrar estos medicamentos o cómo solucionar cualquier otro tipo de situaciones que se presenten al administrar estos medicamentos o producto de las mismas complicaciones que vaya ocurriendo. Entonces, como le digo, esto es una guía, pero para personas que ya tengan el entrenamiento hecho para atender estas situaciones médicas. Pasamos la diapositiva o esa es la última ya. Ok. Esta es una tablita que utilizamos nosotros, con la cual llevamos un registro de cada una de las personas, inclusive nosotros mismos, cuando organizamos una expedición o vamos por nuestra cuenta, utilizamos esta tablita. Es una tablita bien fácil de llenar, el nombre, a dónde es la expedición, la edad y la fecha en la que se realiza la expedición. Esta tablita la utilizamos una por persona y tiene para llevar un récord de 20 días. Es muy raro que alguna expedición realizada dure más de 20 días, pero si durara más de 20 días, entonces tendría que usar una segunda tablita. Y en cada uno de esos días al lado notamos la altitud en la cual se está realizando la toma de notas. Tenemos el protocolo que hacemos es revisar la puntuación del mal agudo de montaña con la primera tabla que les mostré. Y tenemos ahí dos tomas, una en la mañana y una en la tarde. Esto es para, como usualmente cuando tenemos muchos días en la montaña, realizamos estas mediciones. Entonces tenemos lo que son cefalias, intestinos, que son síntomas estomacales o intestinales, fatiga y mareos.
Tenemos luego el total de puntaje y luego tenemos dos cositas más que son de las que les voy a hablar ahora, que son la saturación de oxígeno y el pulso. Estas mediciones, como les digo, para tomar los datos del mal agudo de montaña, necesitamos tener al menos 6 horas en el lugar en donde vamos a pernoctar o hasta donde subimos. Entonces, si por ejemplo yo subí hoy en la mañana y llegué a un campamento a 4.000 metros, mi medición va a ser solamente en la tarde. Que necesito esperar las 6 horas para realizar la toma de información de lo que sería la tabla de Lake Louise del mal agudo de montaña. En cuanto a lo que es la saturación de oxígeno y el pulso de la persona, hoy en día contamos con un aparatito bien importante que es bien compacto, bien pequeño, que es el pulso oxímetro.